En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y bendigas tu santa palabra en nuestros corazones, por amor de Jesucristo. Amén. Hermanos, esta lectura del Santo Evangelio en este domingo, como hemos comentado, el domingo llamado de la Pasión, es en medio de la Cuaresma, o ya al final realmente de la Cuaresma. Es el domingo que abre esta semana en el que la Iglesia ha querido enfatizar desde muy antiguo los padecimientos de Cristo previos a la cruz, la oposición al Señor Jesucristo y cómo es que se cumple en él la Escritura, tal como él lo había dicho en repetidas ocasiones a sus discípulos, que era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario, no era algo opcional. El Cristo tenía que padecer y sufrir mucho de los ancianos, de los sumos sacerdotes y del pueblo en general. Él tenía que sufrir el rechazo porque Cristo era y es nuestro sustituto en la cruz. Él, siendo libre de todo pecado, tenía que llevar sobre sí mismo el pecado del mundo, para reconciliarnos y llevarnos a Dios. Entonces, en Cristo, en Él, tenía que resumirse, tenía que rodearle toda la maldad y la crueldad de este mundo. Descansaría sobre Él. Y esta semana enfatizamos, iniciando este domingo, esos momentos en los que nuestro Señor sufre gran oposición, gran persecución, de parte de los suyos. Como dice San Juan al inicio de su Evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esos suyos, por supuesto, su propio pueblo, el propio pueblo que esperaba al Mesías, pero también en un sentido amplio, todos, porque a él le pertenece toda la tierra, porque él es Señor y Creador de todas las cosas. Y cuando él vino, ha sido rechazado y tristemente sigue siendo rechazado por muchos. Esta lectura del Evangelio de hoy nos lleva a meditar en esta realidad, pero también en la realidad de aquellos que sí le han recibido, de aquellos que sí hemos creído en su nombre, y por eso celebramos hoy, como cada domingo, que Cristo ha resucitado y nos ha dado salvación y vida eterna. Entonces, en este versículo 39 del capítulo 8 de San Juan, donde empieza la lectura de este domingo, nos dice de los judíos, porque el Señor se encontraba en medio de una controversia con los judíos, dice que le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. El Señor Jesús está envuelto aquí en una controversia con los judíos, en medio o al final, por decirlo de forma más exacta, de la fiesta de los tabernáculos. Después de esta fiesta de los tabernáculos, en la Pascua, más adelante es donde el Señor ya llegará a su sacrificio en la cruz. Pero en esta fiesta de los tabernáculos, que es una de las principales fiestas de los judíos, de las tres principales en las cuales tenían la obligación de ir a Jerusalén, en esta fiesta el Señor sube a Jerusalén. Sus propios hermanos, como se ve en los capítulos anteriores, están como probándole y diciéndole: pues ve a Jerusalén, porque ellos mismos no creían en él, ¿no? Y muestra quién eres. El Señor Jesús sube como en oculto y él está en esa celebración enseñando en el templo en varias ocasiones. Todo este contexto es bueno que lo leáis desde el capítulo 7 de Juan antes, ¿no? Y en ese contexto vemos que el Señor sube a esa fiesta. Esa fiesta, recordemos, era una fiesta que conmemoraba el hecho de que el pueblo de Dios, redimido de Egipto, habitó en tiendas, en tabernáculos, en cabañas en el desierto, camino hacia la tierra prometida. Y Dios les sustentó en medio de todo ese camino y viviendo así en tiendas. Y ese es el hecho de lo que se celebraba ahí, como Dios instituyó esta celebración en el Antiguo Testamento. En tiempos de Cristo, esta celebración
había tenido obviamente sus adaptaciones, como ocurre con toda fiesta litúrgica y con toda celebración que también tiene la Iglesia. Y en tiempos de Cristo esta celebración tenía dos elementos muy importantes. Uno de ellos era una celebración con el agua, en la cual el sumo sacerdote sacaba agua del pozo de Siloé en un depósito de oro y lo llevaba hacia el templo en procesión. El sumo sacerdote iba adelante con todos los sacerdotes, los levitas iban cantando salmos junto con el pueblo e iban en procesión hacia el templo, y en el templo esa agua la rociaban en el altar. Era como una especie de libación, y esa agua significaba también la purificación y también el hecho de que Dios los había sacado desde Egipto a través del mar, y tenía toda una simbología, y el pueblo estaba gozoso. El pueblo celebraba esta fiesta con mucho gozo. Había otra parte de esta fiesta, de esta liturgia de los tabernáculos, en la cual en el patio de las mujeres se encendían como 4 fuegos muy grandes, ¿no? Y en estos fuegos muy grandes el pueblo se regocijaba y cantaban salmos una vez más antifonalmente con la liturgia del templo y la participación de los levitas, ¿no? Y el pueblo estaba de fiesta, ¿no? Eran 7 días que duraba toda esta fiesta. Es en ese contexto en el que el Señor, habiendo subido al templo, da 2 enseñanzas claves que están en estos capítulos 7 y 8, ¿no? Una de ellas es cuando el Señor se identifica él mismo con el agua, justamente con el agua de esa fiesta, ¿no? Y al identificarse con el agua, ese último gran día de la fiesta, nos dice ahí en el capítulo 7, Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor está utilizando el agua de la fiesta para decir: el que venga a mí realmente va a saciar su sed y realmente va a probar ese espíritu, el espíritu de Dios que viene por mí, por mi obra en la cruz, porque yo soy el Cristo. Y Él es una invitación al Evangelio y a la realidad del agua viva, del espíritu que trae en Él el nuevo pacto, muriendo y resucitando por nosotros. Luego Él también, más adelante, se identifica con la luz, y Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vemos cómo Cristo, en medio de esa fiesta de los tabernáculos tan importante para los judíos, Él se está mostrando como central en esa fiesta. Porque lo que está haciendo Cristo, al referirse al agua como la que Él da, y al referirse a Él mismo como la luz que ilumina, y el que realmente cree en Él y le sigue, no andará en tinieblas, porque seguir a Cristo es seguir en la luz, pero estar caminando en oposición a Cristo es caminar en tinieblas. Con todo esto, Jesús está mostrando la centralidad de quién es Él, y que realmente Él es el Mesías, el Cristo, y Él es la luz, y en Él está el agua viva. Por supuesto, todos aquellos escribas, fariseos y saduceos que rechazaban la palabra de Cristo, de inmediato entran en una controversia con Él en medio de la fiesta. Habían algunos judíos que creían, habían otros judíos que rechazaban abiertamente a Cristo. Entonces tenemos que comprender que el contexto de la lectura del Evangelio de hoy es esta. Esas controversias tan grandes del Señor con estos fariseos. Uno de los puntos más críticos de los fariseos y de los saduceos hacia Cristo era que Él sanaba, hacía misericordia en sábado, en el día santo, ¿verdad? Y Cristo les dice una y otra vez, ¿verdad? Es o no permitido en el día santo hacer misericordia, hacer el bien, sanar y libertar, ¿verdad? Y el Señor nos muestra que Él está contrario a ese legalismo que pone en contra el servicio a Dios con la misericordia al prójimo, ¿no? Y eso nunca, el Señor nunca lo ha enseñado, nunca ha mandado eso el Señor, ¿verdad? Bien, con todo ese contexto, en la controversia que vemos con el Señor aquí, Él va a empezar a hablar acerca de la paternidad y de la filiación divina, es decir, ¿de quién es uno hijo? Si uno es hijo de Dios o es hijo del diablo, ¿no? ¿De quién eres verdaderamente hijo? Y aquí va a entrar Él en una controversia muy profunda que nos llama la atención a todos nosotros y a todos aquellos que de verdad creen que están cerca de Dios. En medio de esta controversia vemos
en el capítulo o versículos antes de lo que hemos leído, en el versículo 31, Jesús le dijo, dice, a los judíos que habían creído en él, es decir, habían algunos judíos que habían creído las palabras de Cristo, y les dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él les está diciendo, si realmente creéis de corazón lo que yo os estoy diciendo, tenéis que permanecer en mi palabra, no solamente creer un poquito de entrada, sino que tenéis que permanecer. Y la verdad, esta verdad que yo os enseño es la que os va a hacer libres. Y la respuesta de ellos es negativa. Curiosamente eran personas que estaban creyendo el anuncio inicial de Cristo, pero cuando Jesús los confronta que ellos deben permanecer en su palabra, es decir, Él les está diciendo, yo tengo que ser vuestro maestro y mis palabras tienen que ser para vosotros la verdad y tenéis que permanecer en mis palabras, en este evangelio que os anuncio hasta el fin. Y ellos responden aludiendo a la paternidad que ellos tienen por su linaje humano con Abraham. Es decir, se identifican con Abraham en esa paternidad, en ese linaje humano. Entonces le responden, linaje de Abraham somos. Nosotros somos hijos de Abraham, les dicen, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es decir, ellos han reaccionado llenos de orgullo ante la palabra de Cristo que les dice, necesitáis ser libres. Necesitáis que el Hijo os dé libertad. Se está poniendo en una posición superior a Abraham, evidentemente, y ellos reaccionan agresivamente y con orgullo. Nosotros somos hijos de Abraham, somos su linaje. Y dicen algo que es mentira, dicen, nunca hemos sido esclavos. Claro que habían sido esclavos, de Egipto, de Babilonia y de muchos, ¿verdad? Entonces, no era verdad, pero están reaccionando en su orgullo. Y Jesús les confronta otra vez y les dice, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Les está mostrando, no, sí sois esclavos. Y ya no solo a nivel físico, de un linaje humano, sino que sois esclavos del pecado. Pero si el Hijo os libertare, si yo os doy libertad, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús les está confrontando porque ellos tienen una idea de su linaje humano. Los judíos tenían un gran orgullo y una gran seguridad porque pertenecían a un pedigrí físico, de la línea física de Abraham, del pueblo de Israel según la carne, como dice San Pablo. Y allí estaba puesta su esperanza y su confianza. Pero el Señor les dice, no, ojo, vosotros creéis que sois hijos de Abraham, creéis que estáis bien con Dios y que sois hijos de Dios porque pertenecéis a un linaje humano. Pero de esto no se trata, les está diciendo Jesús, y de esto va a ir todo el desarrollo de lo que Jesús les va a enseñar en este pasaje. Por eso les dice en el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham. Es decir, Jesús les dice, yo sé que físicamente venís de Abraham. Sois de un linaje humano que viene de Abraham. Les dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, aunque seáis del linaje de Abraham, les está diciendo, aunque seáis de ese linaje, vosotros tenéis unos hechos, unas acciones que van en contra de lo que significa ser hijo de Abraham, porque buscáis matarme. Y les dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es decir, Jesús está apuntando ahora a otra paternidad que tienen ellos que le rechazan. Ellos creen ser hijos de Abraham físicamente y lo son, pero por eso creen que son hijos de Dios. Pero Jesús les está diciendo, no, porque vuestras obras anuncian, proclaman que vosotros tenéis otro padre. Todavía no les dice quién, pero luego les dirá que ese padre es el diablo, porque ellos quieren hacer las obras del diablo. Ellos responden, ¿no? Nuestro padre es Abraham. Otra vez, lo mismo. No, nuestro padre es Abraham. Y fijaos la respuesta de Jesús en el versículo 39. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Esta respuesta de Jesús es categórica porque les está mostrando a ellos que si ellos dicen que tienen una filiación, que ellos son hijos verdaderos de Abraham, entonces significa que ellos deben hacer lo que Abraham hizo. Ellos deberían tener la misma actitud y el mismo corazón que tuvo Abraham.
¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Abraham fue fiel a Dios. Abraham escuchó la palabra del Señor, creyó la palabra del Señor y obedeció la palabra del Señor. Abraham estuvo lleno de fe y de obediencia. Abraham fue un siervo fiel, recibió la palabra, pero ellos están resistiendo la palabra. Por eso el Señor les ha dicho claramente que ellos no reciben la palabra. Y ellos se llaman hijos de Abraham por su carne, pero no ven que su corazón es contrario al corazón de Abraham. Si ellos fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, es decir, obedecerían y serían fieles a la palabra del Señor. Pero ahora procuráis matarme, dice Jesús. Ahora procuráis matarme, yo que os he dicho la verdad. Cuando Abraham escuchó la verdad, la obedeció. Cuando ellos escucharon la verdad, la rechazaron y buscaron matar al Cristo que les trajo la verdad. Y Jesús les dice, no hizo esto Abraham. Abraham no actuó así. Y vosotros, aunque os consideráis sus hijos o hijos de él conforme a la carne, no lo sois conforme al Espíritu. Por eso San Pablo, en la epístola a los Gálatas, ¿qué nos dice? Que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, ¿verdad? En contraposición a los judíos que se consideraban y se consideran hasta hoy los hijos de Abraham legítimamente porque lo son en un linaje humano. Pero San Pablo dice, no, los hijos de Abraham los somos por la fe, porque creímos al Señor como Abraham creyó y fue justificado por esa fe. De igual manera, los que creemos en Cristo, de verdad le hemos recibido como el Cristo, como el Señor, como nuestro Salvador, somos justificados por esa fe. Somos introducidos en ese pacto, en esa relación recta con Dios y somos hechos pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa, por medio de la fe en Cristo. Entonces, el que rechaza a Cristo está cortado de la comunión de Dios. No es hijo de Abraham, no es hijo de Dios. Aquel que está en Cristo, unido a Cristo, por la fe, aquel que está unido a Jesús, es verdaderamente hijo de Abraham, hijo de Dios, pueblo de Dios, el Israel de Dios. Entonces, fijaos, es profundo lo que Jesús les está diciendo a estos judíos que están envanecidos y confiando en su linaje humano. Ahora, Jesús continúa y les dice, vosotros hacéis, fijaos cómo incide el Señor Jesús en que el ser hijos de Dios o ser hijos del diablo, como va a decir ahora más adelante, está determinado por lo que hacemos. Si nosotros hacemos lo que es de Dios, hacemos la voluntad de Dios, eso muestra que somos hijos de Dios. Pero si nosotros hacemos la voluntad del diablo y hacemos lo que quiere el diablo, eso significa que somos hijos del diablo. Por eso les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos otra vez reaccionan, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahora ellos dicen, no, nosotros somos hijos de Dios. Pero Jesús les dice, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y esto nos deja claro algo. Si somos de Dios, vamos a reconocer quién es Cristo. Aquel que de verdad ha entregado su corazón a Dios y que de verdad ama a Dios, reconoce quién es el Cristo, porque aprendemos del Padre mismo, que da testimonio del Hijo por el Espíritu Santo. Pero estos hombres en su orgullo habían rechazado la misma enseñanza de Dios y la obra del Espíritu, mostrando en la vida de Cristo que Él de verdad era el Señor. Y ellos habían resistido, como les dice Esteban en su predicación en Hechos, vosotros resistís continuamente al Espíritu Santo, endureciendo sus corazones. Y ahora el Señor Jesús les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos no están dispuestos a oír la palabra. Fijaos en esta enseñanza de Cristo, en esta controversia con ellos, la importancia y la centralidad que tiene el oír la palabra, recibir la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra. Ellos no están dispuestos a recibir y a oír la palabra de Cristo como verdadera. Eso los pone en
total oposición al corazón y a la actitud de Abraham. Y ahora Jesús se los dice claramente: vosotros sois, versículo 44, de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fijaos e imaginaos un poquito lo duro, lo potente que tiene que haber sido esta palabra a oídos de estos gobernantes judíos orgullosos y que se creían pues los únicos escogidos de Dios. Ellos se creían que solamente ellos estaban en una relación correcta con Dios por su linaje de Abraham, porque era su padre y Dios era su padre, y Jesús, Dios hecho hombre, les está diciendo en su cara: vosotros sois hijos del diablo. Por más que seáis unos religiosos y exteriormente profeséis al Dios verdadero y exteriormente celebréis todas estas fiestas y la liturgia de los tabernáculos, vuestro corazón está lejos de Dios. Y vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Les dice: vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, ¿por qué razón ellos son hijos del diablo? Porque queréis hacer la voluntad de vuestro padre, el cual es un homicida, el cual inició la catástrofe de la caída en el huerto con Adán, con Eva, el que propició el asesinato, el fratricidio, ¿verdad?, de Caín hacia Abel, todo aquel mal, toda la perdición y la maldad y la muerte que provino de la tentación y de la operación de este espíritu inmundo y toda su legión de ángeles caídos en este mundo, y que hasta el día de hoy sigue trayendo muerte y destrucción a todos aquellos que no están en Cristo. Esa serpiente antigua, este diablo que es padre de mentira y que es homicida por naturaleza desde el principio, desde su rebelión, ese es el que se constituye padre de todos aquellos que quieren hacer su voluntad. Y aquí vemos a este grupo de judíos supuestamente religiosos, supuestamente líderes del pueblo, pero que verdaderamente sus corazones lejos de Dios se habían llenado de homicidio. Ellos querían matar al Hijo de Dios. Ellos, como aquellos labradores injustos de la parábola, cuando ven venir a los siervos de Dios y cuando ven venir al mismo Hijo, dicen: matémosle y quitémosle su heredad. Ese es el corazón perdido de estos hombres, y Jesús simplemente les está mostrando lo que hay en su corazón para que no se llenen de orgullo pensando que son hijos de Dios cuando son hijos del diablo, porque sus obras, sus hechos, las intenciones de su corazón lo muestran claramente. Y a mí, dice el Señor, que os digo la verdad, no me creéis. A mí no me creéis. Y Jesús los confronta y les dice allí: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me puede redarguir a mí de pecado? Y esto nos muestra la impecabilidad de Cristo. El hecho de que claramente las Escrituras nos muestran que Jesús nació verdaderamente como un hombre, siendo Dios eterno, encarnó, tomó una naturaleza humana y vivió como un hombre verdadero, totalmente Dios y totalmente hombre, desde su concepción virginal. Y él como un niño, como un bebé, como un niño, como un jovencito y como un adulto hasta llegar a la cruz, vivió como un hombre perfecto, sin pecado. Era absolutamente necesario que Jesús no pecase para que él pudiese ofrecerse en la cruz como el sacrificio por nuestros pecados, pero como un cordero sin mancha, sin contaminación, como dice San Pedro, para morir por nuestros pecados y llevar sobre sí nuestros pecados, el castigo de nuestros pecados. Jesús vivió sin pecado y por esto claramente les puede confrontar y decir: ¿quién me redarguye de pecado? Y nadie podía redarguirle de pecado. Nadie, porque todos veían en él una vida santa. Por eso todos ellos decían: ¿quién ha hablado como este hombre? ¿Quién ha hecho las cosas que ha hecho este hombre? Verdaderamente este era el Hijo de Dios, como dice el soldado en la cruz. Todos reconocían que Cristo era verdaderamente sin mancha y no salió de su boca pecado ni cosa mala.
y cuando le hicieron males, Él respondió con bienes. Este fue nuestro Señor Jesucristo en su encarnación y el testimonio grandísimo que dio de su divinidad a través de sus hechos, a través de su vida y de su impecabilidad. Ahora Jesús les dice, ¿no? El que es de Dios, versículo 47, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Claramente Jesús ya les ha dicho, sois hijos del diablo, tenéis un corazón oscuro, necio, que no está abierto realmente a la verdad de Dios. Y esto lo demuestra, porque el que es de Dios oye las palabras de Dios, y vosotros no oís las palabras de Dios, pero sí oís las mentiras de vuestro Padre, que os llena de homicidio y de mentira. Habiendo Jesús acusado y en esta controversia les ha puesto en su sitio, ahora esta segunda parte del discurso, de esta parte, nos va a llevar todavía a ver la gloria de Cristo y su divinidad de una forma más gloriosa. Y va a llevar a los propios judíos a entender la relación que Cristo tiene con el mismo Abraham al que ellos tanto veneran. Los judíos le dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Como Jesús les ha dicho las 4 cosas y los ha puesto en su sitio, ahora ellos no tienen otra cosa que acusarlo, ¿no? Ir a una acusación hacia él. Él ha dicho, ¿quién me redarguye de pecado? No le pueden redarguir de pecado y no les queda otra más que atacarle directamente. Y le llaman samaritano, ¿no? Los samaritanos ya sabemos que eran, por decirlo de alguna manera, herejes, ¿no? Ellos celebraban la liturgia en otro templo y, digamos, era una mezcla, ¿no? del judaísmo con otras líneas. Entonces, los samaritanos eran muy mal vistos, ¿no? Y le acusan a él de samaritano. Algunos creen que probablemente porque Jesús no se limitaba al linaje estrictamente judío, sino que anunciaba el evangelio abiertamente. Y probablemente por esto le acusaron de samaritano y de que estaba poseso por un demonio, ¿verdad? Y Jesús les dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Yo no busco mi propia gloria, sino que hay quien busca mi gloria y quien juzga. Está hablando del Padre, ¿no? Les dice el Señor en otras palabras, yo sí me identifico con Dios como mi Padre, vosotros no. Vosotros os identificáis con el diablo porque hacéis sus obras, yo no. Yo he venido de Dios, yo he venido del Padre, estoy mostrando mi gloria y mi Padre procura mi gloria. Recordemos que el Padre en varios acontecimientos ha mostrado la gloria de Cristo, en las epifanías del Señor, desde su manifestación en su nacimiento, con esas manifestaciones celestiales de la gloria divina, de la alabanza divina hacia Jesucristo, en su bautismo, cuando en ese momento la voz del Padre se oye diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Luego en la transfiguración, de igual manera la voz del Padre, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre está dando constantemente testimonio acerca del Hijo. Uno de los testimonios escritos en la Biblia del Padre hacia el Hijo es, por ejemplo, el primer capítulo de Hebreos. En ese primer capítulo de Hebreos hay un florilegio de versículos donde el Padre dice del Hijo. El Padre confiesa la divinidad del Hijo. El Padre confiesa la perfección del Hijo. El Padre confiesa la adoración al Hijo. Estamos viendo que el Padre da testimonio del Hijo y el Padre está preocupado y buscando la gloria del Hijo. Y el Hijo está buscando y procurando la gloria del Padre, y el Espíritu Santo glorifica a ambos, y así vemos la perfecta unidad de la gloria en la Santísima Trinidad. Yo no busco mi gloria, dice Jesús, pero hay quien la busca. El Padre busca la gloria del Hijo, el Espíritu busca la gloria del Hijo, y hoy en día, por la obra del Espíritu, por supuesto, la Iglesia busca y confiesa la gloria de Cristo. La gloria del Hijo y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloria del Dios Trino. ¿De dónde procede ese canto de gloria que nosotros damos? ¿De dónde procede que nuestra liturgia digamos constantemente gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Procede del Espíritu que llena la Iglesia y guía a la Iglesia a dar gloria a Dios, lo cual estos falsos no daban.
Y Jesús les dice, de cierto os digo, recordad que esta palabra en hebreo, amén, amén, es una afirmación plena. Jesús está diciendo, así es, no lo dudéis, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Jesús les está diciendo a estos judíos otra vez acerca de la palabra, les está otra vez afirmando la idea de la importancia de la palabra, de recibir la palabra, de permanecer en la palabra, de guardar la palabra. ¿Para qué? Para estar en Dios. Pero ellos no han oído la palabra. Ellos han rechazado la palabra. Ellos no reciben esa palabra. Pero a los que hemos recibido la palabra, Cristo nos dice, el que guarda su palabra, y la palabra guardar no significa que te la guardes escondida. La palabra guardar significa que tú recibes la palabra y la obedeces. Eso significa guardar la palabra, guardar los mandamientos del Señor. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. La palabra de Cristo, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio con todo lo que incluye, sus promesas y también sus mandamientos para nosotros. Guardar esa palabra de Cristo nos garantiza que nunca veremos la muerte. ¿A qué se refiere? A la vida eterna. Y aquí los judíos reaccionan otra vez violentamente hacia él y le dicen, ahora sí conocemos que tienes demonio. ¿Por qué? Porque Abraham murió y los profetas murieron. Y así fue. Abraham y los profetas murieron, y como nos dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 11, ellos murieron y vieron desde lejos las promesas de Cristo, pero ellos murieron. Pero luego, cuando Jesús murió y descendió a los infiernos, los sacó de allí y los llevó a la gloria del cielo. Pero ahora el Señor promete a la iglesia que aunque en esta vida todavía físicamente pasaremos por la muerte, esa muerte no es muerte. Esa muerte es dormir. Es dormir porque si estamos en Cristo tenemos vida eterna y viviremos eternamente en la gloria de Dios. Y esa promesa que se ha ganado con la muerte y la resurrección de Cristo, Abraham y los profetas la vieron de lejos porque Cristo todavía no había encarnado. Pero ahora estos judíos le acusan. Tú dices, ¿verdad? Hablas de una vida, de no ver muerte, pero Abraham y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y esta es una pregunta clave en esta parte de la controversia, porque ellos están dándose cuenta que Jesús está hablando de sí mismo de una forma superior a Abraham, y para los judíos, más que Abraham y que Moisés, no existe, evidentemente. Pero Jesús se está poniendo en una posición superior. Claro que sí, Jesús es el Hijo eterno de Dios, es Dios eterno que encarnó en este mundo. Por supuesto, es Señor sobre todas las cosas, muy por sobre Abraham y Moisés, que solamente son siervos, ¿verdad? Pero para ellos esto es un choque muy grande. Jesús se está poniendo muy por encima y ahora Jesús va a mostrarles aquí su gloria. ¿Y quién es Él verdaderamente? Jesús dice, si yo me glorifico a mí mismo, nada es mi gloria. Pero mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Él está diciendo, si vosotros creéis que yo me estoy glorificando a mí mismo o que yo estoy haciendo algo de mí mismo, os equivocáis. Es el Padre el que os está mostrando claramente quién soy yo y que yo soy superior verdaderamente a Abraham y a los profetas. Vosotros no le conocéis, no conocéis al Padre, pero yo le conozco, les dice. Y si os dijera lo contrario, yo estaría mintiendo, les dice, pero yo le conozco y guardo su palabra. Y fijaos, ahora les dice, Abraham vuestro padre, al que vosotros constantemente os referís como que sois de su linaje y os aferráis a Abraham, ese Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y este es un versículo misterioso en cierta manera, porque él nos muestra que ya Abraham en el Antiguo Testamento, a través de las diferentes experiencias y revelaciones que tuvo de Dios en todo su peregrinaje, él vio a Cristo. Y podemos pensar claramente en la experiencia de Abraham momentos como cuando él recibe la promesa de parte de Dios. Él recibe la promesa tanto de Isaac y la promesa de que en él serían benditas todas las naciones, en su linaje, en su simiente. Y allí Dios le estaba revelando, aunque sea de una forma remota y básica,
pero que Cristo vendría, el Señor vendría. Luego prefigurado también en el sacrificio de Isaac, donde él mismo vuelve a recibir a su hijo como resucitado, cuando se le pide entregarle en sacrificio. Entonces vemos a lo largo de la vida de Abraham momentos clave en los cuales él puede ver la promesa de Dios y él pudo ver a Cristo, su encuentro con Melquisedec. Acordaos ese encuentro en el que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, toda una prefiguración de Cristo y muy probablemente, como se ha entendido, una manifestación de Cristo antes de su encarnación allí con Abraham y ofreciendo pan y vino, participando de la comunión de la Eucaristía con Abraham mismo allí. Entonces podemos ver cómo de verdad Abraham, desde el Antiguo Testamento, ya por la revelación de Dios vio a Cristo y se gozó, incluso participó de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo allí con Melquisedec. Entonces vemos realmente cómo Abraham, que es verdaderamente padre de todos aquellos que hemos creído, él vio al Señor y se gozó. Pero los judíos no entendían nada de esto. Y no entendían nada de esto porque sus corazones estaban totalmente cerrados a la doctrina de Cristo. Finalmente, los judíos le vuelven a decir: ¿no tienes aún 50 años y tú has visto a Abraham? Jesús se está poniendo en un lugar verdaderamente muy alto, en un lugar que le corresponde. O sea, les dice: Abraham me vio y se alegró. Él claramente le está diciendo: yo soy el Cristo. Pero soy el Cristo de una forma mucho más profunda, incluso de la que vosotros esperáis, porque yo soy preexistente. Yo soy eterno. Abraham me vio desde la eternidad. Abraham me vio porque yo existo desde la eternidad. Por eso Jesús les dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este versículo es uno de los versículos teológicamente más profundos del Evangelio de San Juan. Porque Jesús está hablando de su preexistencia divina. Él está confirmando que Él es Dios. Él les está diciendo: de cierto os digo, os lo aseguro con total certeza, que antes que Abraham existiera, antes que Abraham fuese creado, antes que Abraham viniese a este mundo y naciese vuestro Padre al que tanto veneráis y respetáis, antes de que él siquiera empezase a existir en el vientre de su mamá, antes de que él fuese, yo soy. En el Evangelio de San Juan, esta expresión yo soy, que el Señor Jesús aplica a sí mismo en 7 momentos clave, realmente se identifica con el nombre mismo de Dios en el Antiguo Testamento. El nombre Yahvé. Ese nombre santo, sagrado de Dios significa yo soy. El yo soy, le dice Dios a Moisés, diles que el yo soy es su Dios. El yo soy ha hablado conmigo. Yo soy porque Dios es autoexistente, es inmutable, Él es eterno y Él no depende de nadie, Él es el que es. Dios no existe, Dios es. Es decir, el hecho de que el nombre de Dios se identifique con su ser nos muestra justamente su eternidad y su gloria, y que todo ser depende de Él. Y Cristo está tomando este nombre para sí. Antes que Abraham fuese, antes que él existiese, yo soy. Esta declaración es teológicamente tan profunda que los judíos la entienden, y por eso el versículo 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. Y Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ellos comprendieron que lo que Jesús estaba diciendo era afirmar su divinidad, su unidad perfecta con el Padre desde la eternidad, como San Juan empieza su evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo eterno, preexistente con el Padre, estaba en el principio.
todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es el Verbo eterno de Dios. Así que, hermanos, esta lectura gloriosa del Evangelio de hoy, que nos lleve en conclusión a pensar en estas cosas. Primero, que nosotros verdaderamente tenemos que considerar nuestro linaje y nuestra paternidad, como ellos, como estos judíos lo hacían, pero tenemos que hacerlo rectamente en Cristo. Nosotros somos y afirmamos ser hijos de Dios e hijos de Abraham, pero por medio de la fe en Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo hemos sido adoptados como hijos de Dios en su familia. Y es una verdadera filiación. Y nosotros podemos decir y reconocer somos hijos de Dios y somos hijos de Abraham, pero por Jesucristo. Porque hemos creído en el Evangelio y nos hemos unido a Cristo para seguirle y servirle. Y si estamos en Cristo, unidos a Él, siguiéndole en fidelidad, podemos decir somos hijos de Dios. Pero todo aquel que no ha recibido a Cristo, que no reconoce a Cristo, que no ha creído a Cristo, que no recibe su palabra y que no le sigue y le sirve, no puede llamarse hijo de Dios. Hoy en día es muy común llamar hijos de Dios a todo el mundo. Hay un sentido en el que Dios es Padre de la creación, porque de Él procede todo, pero la filiación divina que tenemos, realmente hechos hijos de Dios en adopción y estando dentro de su familia, solo es por Cristo, con Él y en Él, por estar unidos realmente a Cristo, creyendo su palabra, sirviéndole y siguiéndole. Es la única manera por la cual somos hijos de Dios. Y este es un llamamiento a todos aquellos que rechazan a Cristo. Más en esta Cuaresma, arrepentíos y creed en el Evangelio. Venid a Cristo y seguirle de corazón. Sed hechos hijos de Dios, nacidos por el agua y el Espíritu. Venid a la familia de Dios. Otra cosa importante para nosotros es ver que lo que hacemos muestra nuestra filiación. Jesús les ha denunciado constantemente a ellos porque sus hechos manifiestan de quién son hijos. Y esta es la realidad. Si somos hijos de Dios, si somos herederos de Dios, estando en Cristo, nuestras vidas deben manifestar la voluntad de Dios, que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Pero si una persona simplemente está en la iglesia de una forma exterior, como estaban los fariseos, de una forma religiosa, pero su vida, sus deseos y sus hechos manifiestan las obras del diablo, manifiestan el pecado, la maldad, la inmoralidad y todo el mal, la mentira y el homicidio que proceden del diablo, entonces no eres hijo de Dios. Examinemos nuestros corazones y que nuestras vidas manifiesten verdaderamente los hechos y la voluntad de Dios, que caminamos verdaderamente procurando la voluntad del Señor. Importante también prestar atención al énfasis que Cristo ha hecho con el oír, creer, permanecer, obedecer su palabra. Algo que va a marcar claramente la vida de los hijos de Dios es oír, recibir, creer con toda nuestra fe, obedecer con toda nuestra fe y permanecer, guardar la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Cuán importante es para nosotros el alimento de la palabra de Dios constantemente, a través de nuestras oraciones privadas cada día, a través de las oraciones de la liturgia juntos con la congregación, la palabra de Dios en el culto, cuando nosotros nos reunimos aquí en el servicio divino. Cuán importante es oír las lecturas, oír las predicaciones y guardar en obediencia la palabra de Dios. No dejar la palabra de Dios como algo suelto, algo central, absolutamente central en nuestra vida. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Todo esto nos está diciendo Jesús para que nosotros prestemos mucha atención a sus palabras y las obedezcamos. Y finalmente, que nuestra fe en Jesucristo como el Hijo eterno de Dios, preexistente,
antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Como decimos en el credo niceno, todas estas realidades centrales de la fe, por esta razón la Iglesia las consignó en estos credos que son para nosotros absolutamente vinculantes para nuestra salvación. Afirmemos nuestra fe en este Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Rey, para servirle y adorarle. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aquel que padeció por nosotros toda esta contradicción de pecadores que vemos aquí y hasta muerte y muerte de cruz. Hermanos, adoremos a Cristo nuestro Señor. Y en esta Cuaresma sigamos sus pasos en arrepentimiento, en fe, llevando también nuestra cruz de servirle cada día. Hermanos, seamos fieles hasta el fin. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén.